La investigación de operaciones nació durante la Segunda Guerra Mundial. Después de 1939, la Alemania nazi parecía imparable. Con una eficacia impecable, los alemanes se hicieron la mayor parte de la Europa continental. Las operaciones militares llevadas a cabo eran de incalculable dificultad logística. Si se agrupan muchos soldados en un área determinada, podrían ser cercados y dados de baja, o si su distribución era muy dispersa, tendrían flancos débiles que podrían ser utilizados por el enemigo. La cercanía a los centros de recursos, agua, alimento, refuerzos, vías de transporte, constituían variables determinantes. Había que tomar decisiones muy importantes que no solo costaban dinero, sino vidas humanas. Y los aliados lo sabían, así que llamaron a científicos de todas las áreas del conocimiento humano para que ayudaran en las tareas de planeación de las operaciones militares. Biólogos, químicos, físicos, sociólogos, psicólogos y matemáticos, entre otros, para aplicar la metodología científica, o como se llamó, para hacer investigación de operaciones militares. Uno de los primeros problemas que se enfrentaron los científicos fue el de extender el rango de los radares para ayudar a la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Real Británica. Los éxitos logrados hicieron que para 1942 fuera práctica común distribuir matemáticos y físicos dentro de los equipos de planeación militar. Este mismo año la metodología sería llevada a la Fuerza Naval de su aliado, los Estados Unidos. La mayor parte de las técnicas que hoy en día conocemos como parte de la investigación de operaciones fueron desarrolladas y usadas en operaciones militares, desde la Batalla del Atlántico a la Campaña del Pacífico, desde el desarrollo de estrategia y táctica de los soldados en tierra hasta la ubicación de submarinos germanos en las aguas del Atlántico. Los aliados, con la ayuda de la investigación de operaciones, ganaron la guerra. Una vez terminada la contienda, los científicos pudieron llevar a la vida civil la metodología empleada durante la guerra. Tanto fue así que en 1948 se abrió el primer curso formal de investigación de operaciones. George Lansing y Russell Alcock, investigadores de origen norteamericano, se consideran pioneros en el nacimiento y desarrollo de metodologías científicas en el campo de la programación lineal e investigación de operaciones, respectivamente, desde el siglo XX. Los Estados Unidos de Norteamérica se motivaron por los éxitos alcanzados por los grupos británicos. En abril de 1942 se decidió introducir la investigación de operaciones a nivel superior, emprendiendo también estudios tales como problemas logísticos complejos, el desarrollo de patrones de vuelo para aviones y la planeación de maniobras navales. En la Fuerza Aérea se le dio el nombre de análisis de operaciones, y en el Ejército y la Marina los de investigación de operaciones y evaluación de operaciones, respectivamente. Cuando terminó la guerra, la necesidad de reconstruir en la Gran Bretaña dio lugar al surgimiento de otros problemas de administración en sectores de gobierno e industria, los cuales demandaron la actuación de los mismos científicos especializados en la investigación de operaciones. Cuando hablamos de investigación de operaciones, también nos referimos a programación lineal. Cuando se habla de programación lineal se refiere a varias técnicas matemáticas empleadas para asignar de forma óptima los recursos limitados a distintas demandas, tareas, operaciones o productos que compiten entre ellos. Es decir, la programación de actividades para obtener un resultado óptimo. La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir y formular el problema, y el aspecto de lineal se refiere a que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. Cualquier modelo de programación lineal se compone de tres elementos básicos: variables de decisión, que se trata de determinar; función objetivo o meta, que se busca optimizar, ya sea maximizar beneficios o minimizar costos; restricciones, que se deben satisfacer. Este procedimiento plantea la construcción de una gráfica en un plano, dos ejes, dos variables de decisión. Primeramente se formulan las restricciones de manera matemática. Segundo, se trazan todas las restricciones formuladas en el modelo de programación lineal. El enfoque gráfico consiste en la secuencia de plantear el problema de programación en términos matemáticos, trazar las ecuaciones formuladas para las restricciones, determinar el área de factibilidad, trazar la función objetivo e encontrar el punto óptimo. El método gráfico para resolver problemas de programación lineal tiene una parte
La investigación de operaciones nació durante la Segunda Guerra Mundial. Después de 1939, la Alemania nazi parecía imparable. Con una eficacia impecable, los alemanes se hicieron la mayor parte de la Europa continental. Las operaciones militares llevadas a cabo eran de incalculable dificultad logística. Si se agrupan muchos soldados en un área determinada, podrían ser cercados y dados de baja, o si su distribución era muy dispersa, tendrían flancos débiles que podrían ser utilizados por el enemigo. La cercanía a los centros de recursos, agua, alimento, refuerzos, vías de transporte, constituían variables determinantes. Había que tomar decisiones muy importantes que no solo costaban dinero, sino vidas humanas. Y los aliados lo sabían, así que llamaron a científicos de todas las áreas del conocimiento humano para que ayudaran en las tareas de planeación de las operaciones militares. Biólogos, químicos, físicos, sociólogos, psicólogos y matemáticos, entre otros, para aplicar la metodología científica, o como se llamó, para hacer investigación de operaciones militares. Uno de los primeros problemas que se enfrentaron los científicos fue el de extender el rango de los radares para ayudar a la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Real Británica. Los éxitos logrados hicieron que para 1942 fuera práctica común distribuir matemáticos y físicos dentro de los equipos de planeación militar. Este mismo año la metodología sería llevada a la Fuerza Naval de su aliado, los Estados Unidos. La mayor parte de las técnicas que hoy en día conocemos como parte de la investigación de operaciones fueron desarrolladas y usadas en operaciones militares, desde la Batalla del Atlántico a la Campaña del Pacífico, desde el desarrollo de estrategia y táctica de los soldados en tierra hasta la ubicación de submarinos germanos en las aguas del Atlántico. Los aliados, con la ayuda de la investigación de operaciones, ganaron la guerra. Una vez terminada la contienda, los científicos pudieron llevar a la vida civil la metodología empleada durante la guerra. Tanto fue así que en 1948 se abrió el primer curso formal de investigación de operaciones. George Dancy y Russell A. Koch, investigadores de origen norteamericano, se consideran pioneros en el nacimiento y desarrollo de metodologías científicas en el campo de la programación lineal e investigación de operaciones, respectivamente, desde el siglo XX. Los Estados Unidos de Norteamérica se motivaron por los éxitos alcanzados por los grupos británicos. En abril de 1942 se decidió introducir la investigación de operaciones a nivel superior, emprendiendo también estudios tales como problemas logísticos complejos, el desarrollo de patrones de vuelo para aviones y la planeación de maniobras navales. En la Fuerza Aérea se le dio el nombre de análisis de operaciones, y en el Ejército y la Marina los de investigación de operaciones y evaluación de operaciones, respectivamente. Cuando terminó la guerra, la necesidad de reconstruir en la Gran Bretaña dio lugar al surgimiento de otros problemas de administración en sectores de gobierno e industria, los cuales demandaron la actuación de los mismos científicos especializados en la investigación de operaciones. Cuando hablamos de investigación de operaciones, también nos referimos a programación lineal. Cuando se habla de programación lineal se refiere a varias técnicas matemáticas empleadas para asignar de forma óptima los recursos limitados a distintas demandas, tareas, operaciones o productos que compiten entre ellos. Es decir, la programación de actividades para obtener un resultado óptimo. La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir y formular el problema, y el aspecto de lineal se refiere a que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. Cualquier modelo de programación lineal se compone de tres elementos básicos: variables de decisión, que se trata de determinar; función objetivo o meta, que se busca optimizar, ya sea maximizar beneficios o minimizar costos; restricciones, que se deben satisfacer. Este procedimiento plantea la construcción de una gráfica en un plano, dos ejes, dos variables de decisión. Primeramente se formulan las restricciones de manera matemática. Segundo, se trazan todas las restricciones formuladas en el modelo de programación lineal. El enfoque gráfico consiste en la secuencia de plantear el problema de programación en términos matemáticos, trazar las ecuaciones formuladas para las restricciones, determinar el área de factibilidad, trazar la función objetivo e encontrar el punto óptimo. El método gráfico para resolver problemas de programación lineal tiene una particularidad: solo aplica para resolver problemas con dos variables de decisión. Sin embargo, los problemas cotidianos de programación lineal que se enfrentan regularmente los especialistas en investigación de operaciones
involucran un número mayor de variables y a veces compuestos de cientos de restricciones, por lo que es necesario auxiliarse de programas computacionales basados en el algoritmo simples para la solución de los mismos. Para la aplicación del algoritmo simples, se transforma el modelo de programación original, formado por restricciones funcionales de desigualdad, en un modelo de forma estándar, integrado por restricciones de igualdad equivalentes. Esta conversión se logra con la introducción de variables de holguras y o superávit. Variables de holgura aplican para restricciones de tipo donde el lado derecho de la desigualdad representa el límite sobre la disponibilidad de un recurso y el lado izquierdo representa la utilización de ese recurso limitado que hacen las variables del modelo. Esto quiere decir que una holgura representa la cantidad disponible del recurso que se excede a la utilización que se le da. A modo general, el método simples consta de los pasos siguientes: determinar una solución básica factible inicial, definir una variable de entrada empleando la condición de factibilidad, seleccionar una variable de salida empleando la condición de factibilidad, determinar las nuevas soluciones básicas factibles aplicando los cálculos apropiados a través de la metodología Gauss-Jordan. El problema general de transporte se refiere a la distribución de mercancías desde cualquier conjunto de centros de suministro denominados orígenes o fuentes, hasta cualquier conjunto de centros de recepción llamados destinos, de tal forma que se minimicen los costos totales de distribución. Cada origen tiene que distribuir ciertas unidades a los destinos y cada destino tiene cierta demanda a unidades que deben recibir de los orígenes. Cualquier modelo de transporte se compone de unidades de un bien a distribuir, m orígenes, n destinos, recursos en el origen, demandas en los destinos y costos de distribución por unidad. La programación lineal, que se convirtió en la punta de lanza durante medio siglo de la investigación de operaciones, por supuesto la herramienta computacional con que se contó luego, ha sido de una ayuda invaluable dentro de la evolución de la ciencia, por los voluminosos cálculos que involucran los modelos. En nuestros días ya es una práctica común y una herramienta indispensable cuando la complejidad de la toma de decisiones empresarial es grande. De esta manera se concluye que es de vital importancia enriquecerse con estos nuevos sistemas de investigación de operaciones para la mejor y oportuna toma de decisiones en el proceso de productividad de la organización.